tal? Vamos a tratar ahora de ver cómo se configura el PID FreeStip desde TIA Portal. Observamos cómo está funcionando actualmente. Recuerdo un poquito el fundamento. Daros cuenta que este sistema se utiliza cuando tengamos actuadores que son integradores. ¿Qué quiere decir actuadores integradores? Daros cuenta que el sistema no puede hacer otra cosa que o bien abre válvula, o bien cierra válvula, o no hace nada. Esas son las tres opciones que tiene. Casi se parecen esto a un peón en ajedrez. Un peón tiene tres opciones. O avanza, o come alguna pieza, o no hace nada. Esas son las tres opciones. Normalmente cuando se pregunta cuáles son las opciones de un peón, dice o avanza o come, pero existe una tercera opción que muchas veces es la mejor, es decir, no hacer nada. Entonces, aquí, si observamos, ahora mismo está entrando agua, obviamente, y sin embargo no se está haciendo nada, no se está actuando sobre la válvula, porque es una válvula integradora, eso es lo que caracteriza. Y si está ahora mismo estable el sistema es porque la misma agua que entra es la misma agua que sale. De tal manera que esto permanece estable. Si, por ejemplo, abro un poco la válvula de descarga, es decir, al abrir la válvula de descarga, ¿qué va a pasar con el pressure value? Que va a descender. Y reaccionará como reaccionará el PID abriendo válvula. Lo vemos. ¿Lo veis? Desciende, al abrir la válvula de descarga, desciende y abre válvula. Entonces, ¿cuánto tiene que abrir? Fijaros que ahora mismo está en 123. Mientras vaya disminuyendo, obviamente tiene que permanecer abierta. 123, 20. Ahora, sigue abierta la válvula. 19, 20. Ahora ya se lo pensará dos veces. Ahora probablemente, en poco tiempo, eso es, cierra la válvula y ahora empezará a subir. Empezará a subir, ¿lo veis? Ve que no sube rápido y por eso sigue abriendo. 126, 127, y ahora está subiendo ya rápido, luego va a cerrar válvula. Vais a ver cómo va a cerrar antes de llegar a 133, ¿lo veis? Va cerrando válvula. Correcto, esto es y ahora se producen las sobreoscilaciones típicas de cualquier sistema de control. La curva esta que marco con el ratón es la típica. Aquí tiene el handicap añadido de que, si os veréis ahora cuando lo configure, he dejado 2 segundos mínimo de acción tanto en el cierre de la válvula como en la apertura de la válvula. Con lo cual ya el sistema ya combina análisis matemático con matemática discreta, lo cual es ya más complejo, bastante más complejo a la hora de resolver. Pero claro está, eso a nivel intuitivo, aunque no tengáis ni idea de matemática discreta ni de análisis matemático, el sentido común os puede favorecer, y a la hora de trabajar con un PID de Siemens, sabéis, conocéis la función, veis que ahora está más o menos estable y veis que funciona perfectamente. Vale, os recuerdo un poco para los que no visteis el primer vídeo que desde esta válvula, o sea, desde el selector, perdón, tenemos la opción de manejar las válvulas. La válvula se queda como estaba, es decir, si no abro la válvula ni cierro la válvula, ahora la podría regular manualmente. Veis que está subiendo 134, ¿qué procede? Cerrar un poco la válvula. Al cerrar un poco de la válvula es de suponer que bajará, de hecho baja, ¿lo veis? Y si baja mucho, ¿qué tendré que hacer? Abrir válvula. Esto es lo que hace un regulador PID. Me quedo ahora mismo, veis que sigue entrando agua, la misma agua que entra es la que sale. ¿Lo veis? Está entrando agua, la misma que entra es la que sale. 132, ¿qué tengo que hacer? Abrir válvula. Bien, dicho esto, hemos visto que tiene el modo manual, lo paso a modo automático, que es el modo 3. Desde aquí puedo resetear el sistema, se pasa a modo inactivo. Y también puedo ajustar el PID. Para ajustar el PID, lo voy a ajustar para que veáis, le pulso aquí y paso a modo 1. Ahora se pasaría al modo de ajuste. Bien, y ahora se trataría de pasar un tiempo, ajusta el sistema y pasa automático. Bien, una vez visto esto, vamos a ver cómo se configura en TIA Portal un PID de FreeStip. Paro ya el sistema, cierro y abro TIA Portal.
Bien, vamos a ver ahora cómo se configura y pones en servicio el PID. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a las instrucciones tecnológicas, abrir las instrucciones CompactPit y dentro de estas instrucciones tenemos estos tres tipos. El que tenemos que seleccionar es este. Toda la documentación la tenéis aquí directamente en TIA Portal, la podéis descargar e imprimir, pero sería conveniente que descargarais el manual que hay sobre PID. El manual sobre PID lo tenéis aquí, tanto para los 1200 como para los 1500. Y si vais al índice, entonces tenéis aquí en las instrucciones PID 3-step, los ajustes que tenéis que hacer están explicados aquí. Cómo se configura un PID 3-step, todas las cuestiones sobre configuración las tenéis aquí, insisto, en el manual. Para poder descargaros este manual, entráis en la página de Siemens, os logueáis y podéis disponer de este manual, además de algún ejemplo también, algún ejemplo de aplicación. Hay un ejemplo de la versión 15, la podéis actualizar para la 16, pero bueno, no es necesario. En principio con ese manual lo tenéis hecho. En este ejercicio lo que he hecho ha sido prácticamente todas las variables importantes las he asignado a alguna variable, es decir, lo más importante, el set point. El set point podemos trabajarlo a través de una pantalla, a través de como queramos, ¿no? Es decir, pero el tema es que tenemos que tener un set point. El set point en nuestro caso lo he trabajado a través de un potenciómetro en Factory. Ese potenciómetro lo que hace es suministrar el set point, que es una variable real entre 0 y 300. El input es el nivel, es otra variable que una vez conseguida a través del sensor tengo esa variable. Después tengo lo propio de un controlador PID 3-step, abrir la válvula y cerrar la válvula, output up y output down. También existe la posibilidad de trabajar con pair, no es lo habitual en este tipo de válvulas. Se le podría dar a la válvula la consigna analógica y la propia válvula lo que haría sería abrir o cerrar. Pero ya os digo, lo típico es esto. Luego, más cuestiones. Lo he modelado, en este caso no he modelado el feedback, es decir, el estado de la válvula. Sin embargo, sí que he puesto un par de sensores que me indiquen cuándo está la válvula abierta y cuándo está la válvula cerrada. Bien, tengo también un selector para el modo manual. Tengo también, he puesto para acusar los errores, para resetear. Esto es de lo más importante, el modo que quiero que actúe y cuando quiero activarlo. Vale, eso lo he trabajado a través de una función. Está aquí, lo voy a explicar, cambio de modo PID. Abro la función para que lo entendamos. La puedo llamar cuantas veces quiera. Cuando recibo una orden, después de 100 milisegundos, primero meto directamente el modo solicitado. Y a los 100 segundos de estar evaluándose la orden, a los 100 milisegundos, perdonad, ejecuto el modo. Es conveniente hacerlo así, es decir, primero se selecciona el modo y después se ejecuta el modo. Bien, y esto lo puedo llamar cuantas veces quiera. De hecho, lo he llamado varias veces para seleccionar el modo manual, el modo automático, etcétera. Vale. Para seleccionar el modo manual, no. Para seleccionar el modo manual, el momento que lo habilitamos aquí, donde está la habilitación selector manual, manual enable, al momento que lo seleccionamos ya estaría. Vale. Luego, conviene que hagáis siempre esta operación. Nunca se suele terminar el programa a la primera, siempre suele haber algún tipo de error. Esto para cualquier función. Entonces tengo el error y el código de error. Por lo tanto, si hay error, vuelca el código del error en el último error. Esto conviene que lo hagáis siempre que trabajéis con funciones tecnológicas. Bien, bien, y lo demás casi mejor lo dejamos por ahora. Únicamente iríamos a la configuración. Iríamos a la configuración y vamos a ver cómo se configura este PID. No es difícil configurarlo. No es difícil si vamos por la vista funcional.
porque podemos ir por la vista de parámetros. Mi recomendación es que accedáis siempre por la vista funcional inicialmente. Después, si queréis cambiar algún parámetro, lo cambiáis en la vista de parámetros, que es esta que tenéis aquí. Pero ya os digo, o si queremos hacer el HMI, aquí están, por ejemplo, los parámetros del PID, están aquí. Entonces, si quisiera disponer de estos parámetros para monitorizarlos o cambiarlos directamente desde un HMI manualmente, no es algo que recomendaría en ningún caso. Más bien, si queremos hacer un ajuste en función de un ajuste a través del programa, sí se puede hacer, pero o sobre todo por monitorizarlos, los valores que se están ejecutando. Pero bien, vamos al grano. En la vista funcional tenéis aquí ajustes básicos, ajustes del valor real, ajustes del actuador y ajustes avanzados. En el Hola Mundo los ajustes avanzados pues no sería conveniente darlos a conocer, que es lo que estamos haciendo ahora, una introducción al PID 3-Step. Entonces, vamos por partes. Ajustes básicos. Tipo de regulación. ¿Qué estamos regulando en este caso? Longitud. ¿Y cuál es la unidad de la longitud? El centímetro. Y lo constatamos aquí, en la vista funcional. Bueno, invertir el sentido de regulación. Fijaros bien, ¿para qué se utiliza esta opción? En el depósito habéis visto que tenemos dos válvulas, una válvula arriba y otra válvula abajo. Una válvula por donde entra el agua y una válvula por donde sale el agua. En la válvula de arriba es donde estamos controlando mediante PID 3-Step. Yo os hago la pregunta, si se abre la válvula, cuanto más se abre la válvula, ¿qué ocurre con el nivel? ¿Sube, se incrementa o se decrementa? Es decir, a incremento de apertura de válvula, ¿qué hay? Incremento, obviamente es incremento, en el caso de la válvula de llenado. En el caso de la válvula de vaciado, si hubiera montado este PID en la válvula de vaciado, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? Pues invertir el sentido de regulación. Clicaríamos aquí. Bien, otra de las opciones es cómo quiero que se ponga el mode tras el arranque de la CPU. Lo que suelo hacer es en automático, prácticamente siempre. Hay veces que podemos ir a optimización inicial, con lo cual cada vez que arranca se pone en modo 1 y evalúa los parámetros del PID y después pasa a automático. Lo normal es ponerlo en automático. Bueno, lo normal, todo es normal mientras sea lógico, ¿no? Y vamos a la siguiente parte, parámetros de entrada y salida. Esto difiere, los que habéis programado PID Compact, pues difiere, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? Con la entrada. ¿Pudiera trabajar con la entrada como sensor analógica? Sí, pero no lo recomiendo. Lo que recomiendo siempre es tener en cuenta la entrada. Es con lo que nos vamos a familiarizar, con la entrada física. Es decir, en este caso sería la altura del sensor. ¿Qué nivel tiene el depósito en este caso, ¿no? Bien, ¿y la salida? ¿Cómo trabajo la salida? Ya veis que tenéis output digital, output per analógica. Hay válvulas que os he comentado que se le da consigna analógica y ella sola actúa sobre la válvula, abriendo la válvula o cerrando la válvula. Pero ese no es el caso, no es el caso y sobre todo no conviene en este caso. Feedback, ¿va a haber feedback o no va a haber feedback del estado de la válvula? Lo normal es que no haya feedback del estado de la válvula. Señales tope del actuador. En este modelado ya habéis visto que tengo esos dos sensores, es decir, el sensor de cuando está la válvula abierta y cuando está la válvula cerrada. Por lo tanto, lo incluyo. Y lo dejaría así. Estos serían los ajustes básicos. Ahora iríamos, casi me va a pasar a los ajustes del actuador, para explicar el actuador. El actuador, ¿cuánto tarda el motor en abrirse? 100 segundos, es este el caso. Y luego, ¿cuánto tiempo va a estar abierto o cerrado? Tanto en la apertura como en el cierre de tanto para abrir la válvula como cerrar la válvula. 2 segundos. 2 segundos mínimo, 2 segundos mínimo de conexión, 2 segundos máximo de conexión. Fijaros bien, si estos son 100 segundos y yo quisiera poner aquí 50, pues tengo un error. Siempre que tengáis aquí rojo, mal asunto, buscáis el error. En este caso, nos dice que tiene que haber un porcentaje, es decir, lo he dejado en 2, ¿vale? Comportamiento en caso de error, ¿qué pasa si entra en error el PID? Pues poner la salida a lo que estimemos oportuno. Yo lo he puesto al valor actual. Bien,
Límites del valor de salida, en este caso no permite nada, porque se ha configurado como, lo vamos a ver aquí, arriba. Me he adelantado únicamente para que veáis la parte del actuador. Bien, vamos a ver entonces al ajustes del valor real. Límites del valor real. ¿Entre qué dos parámetros nos vamos a mover en la variable? Entre 0 y 300. Escala del valor real, como no trabajo con la señal analógica, no procede. Bien. Escalado de la realimentación, como el feedback está desactivado, pues tampoco procede. Y los límites del valor de salida están por defecto entre 0 y 100, abierto y entre totalmente cerrado y totalmente abierto. La monitorización del valor real son ajustes avanzados, lo dejo tal cual viene por defecto, y aquí en parámetros PID no habilito la entrada manual, es decir, que lo calcule, se puede habilitar la entrada manual en cualquier caso, pero lo dejo de esta forma. Y esto sería la forma, como os digo, de ajustar, de configurar el PID. Vale, una vez que se tenga el PID configurado, ¿qué es lo que se hace? Guardamos el proyecto y venimos aquí y trasvasamos el programa. Trasvaso el programa a la CPU y una vez que lo traslade a la CPU, pues pasaría a hacer el ajuste. No es necesario ya hacer el ajuste. Si queremos hacerlo como lo habéis visto en los vídeos anteriores, lo podríamos hacer de esa forma, pero sí es muy conveniente por lo que vais a ver ahora. Bien, una vez que hemos parametrizado el PID, vendríamos aquí a la función y clicaríamos aquí en los ajustes. Entonces venimos a los ajustes, se abrirá la ventana de ajustes y en este momento debemos poner el sistema en marcha, es decir, venimos aquí a Factory y abrimos la máquina. Es necesario ponerlo en online, vía Portal con el automata y tener la máquina disponible para poder ajustarla. Espero un poco porque es un ordenador, ya os he comentado, bastante antiguo y no tiene mucha capacidad, entonces se demora un poco. Una vez que ya puede conectarse, nos conectamos, aparecerá aquí en verde, venimos aquí, le damos al play y minimizo esto. Me fijo en una cuestión, veis que está en modo automático, que ya lo hemos hablado, y vengo aquí y vamos a hacer la optimización, la puesta en servicio. Entonces habilitaremos la medición del tiempo de muestreo, viene por defecto en 0,3 segundos, pues lo dejamos tal cual. Antes de nada voy a poner aquí un set point, voy a coger por ejemplo 163 y voy a dejar esto tal que así. Está en automático, se está abriendo la válvula, bueno, lo típico. Empezará a subir el nivel y esto lo minimizo, lo dejo por aquí. Y ahora si el ordenador fuera mejor, pues esto andaría mejor, pero como es lo que tenemos en tiempos del coronavirus, pues quietos en casa. Estando en casa se puede aprender bastante si se pone intención, es decir, tenéis vuestro PLC, perdón, vuestro PC, vuestro ordenador y podéis trabajar, podéis aprender mucho. Bien, para eso dedico estos videotutoriales, para que podáis aprender. Entonces aquí tenéis optimización inicial y optimización fina. Normalmente la optimización fina rara vez la hago. Es únicamente optimización inicial. Me voy a fijar en los parámetros que pone por aquí abajo. Ahí estamos, ¿veis?
parámetros setpoint no se pueden modificar. Aquí, en todo caso, clicaríais en el ajuste del error. No lo voy a modificar, esto es lo que he puesto ahí en la pantalla, veis que lo tenemos. Entonces empezaríamos con la optimización inicial. Clicaría aquí. Vale, ya lo ha cogido. Desactivar, regular con los parámetros del PID actuales. Comportamiento regulador PID. Si os dais cuenta, ahora está en progreso de optimización. Ahora lo que no debéis hacer es cambiar el set point, es decir, si ahora vendría aquí a la máquina y me haría este potenciómetro, la he piciado. Lo dejo tal cual y bueno, se va a ir optimizando. Si os dais cuenta ahora aquí, cuando voy a ver si lo puedo poner en paralelo para que lo veáis con la máquina de Factory. Veis que se está abriendo una válvula, esta es que se está cerrando la válvula. Pues aquí vamos a ver exactamente lo mismo. En CIA Portal veremos, veis, esta válvula es esta que veis aquí. Bien, ahora está, ya os digo, haciendo la optimización. Lo pongo así, este valor veis que pone aquí 277, es este mismo que veis aquí. Si lo vemos mejor así. Así. Y este 163 coincide con este 163. Está haciendo la optimización, veis que está en modo 1. Y cuando termine de hacer la optimización, esto se pondrá en modo 3. Ahora está abriendo la válvula. Daros cuenta que cuando se realiza la optimización inicial, no se comporta, digamos, como con el sentido común que propio de una persona normal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se comporta de forma matemática, con criterios de regulación y control. Entonces ahora está haciendo unas evaluaciones en el tiempo de optimización. Lo que sí quiero que veáis es esto, que si está abriendo válvula, se activa esto, si está cerrando. Output down, cerrar válvula. Output up es esta de abrir válvula. Aquí tengo estas dos informaciones, es decir, una información, dos, tres, cuatro informaciones las tengo ahí. También tengo este actuador alto y bajo, coincidirían con estas dos de aquí. Vale, bien. Bueno, parece ser que ya ha pasado, ya ha hecho la optimización, ¿lo veis? Ya ha hecho la optimización. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Una vez que se ha optimizado, cargaríamos los parámetros PID calculados. Los cargamos, los ha calculado desde TIA Portal, ¿eh? No es el mismo proceso hacerlo desde aquí que como me habéis visto hacerlo manualmente. Entonces, cargamos los parámetros. Al cargar los parámetros, veis que ya difiere lo que acabo de cargar, los parámetros que ha calculado, y por lo tanto ya difiere el programa que hay en el automata, en el PLC, con lo que tengo aquí en el ordenador. ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardo el proyecto, pudiera ir a ver los parámetros del PID desde aquí, o bueno, de varias formas se puede hacer. Y ahora me sitúo en cualquier sitio de aquí del main y transfiero este programa al PLC. Y la parte de optimización, con todas las posibilidades que tiene la optimización, ya lo hemos pasado desde aquí a Portal. Lo cargaría y ya con esto se termina esta serie de 3 vídeos sobre el PID 3Speed. El alumno al que va dedicado, el que tiene que hacer el proyecto final, pues va a hacer en ePlan tienes que hacer toda esta pulsatería a modo de ejercicio, ¿eh?
la colocas, que es lo que te comenté ayer. Y luego estos tres displays los sustituyes por una KTP, la que tenemos de 7 pulgadas, una KTP básica. Vale, y bueno, dentro debes pensar lo que tiene que haber. Pues ¿qué tiene que haber? Pues tiene que haber un PLC, un par de contactores para gobernar esas válvulas motorizadas. Búscate una válvula motorizada real para que simule el proceso. Y bueno, todas esas cuestiones que debes pensar. Es decir, no es, los proyectos son para que penséis. Yo estoy para ayudaros, pero os lo he dicho muchas veces en clase, no es lo mismo, prefiero enseñar a pescar que dar peces. Así que aplicaros. Venga, un saludo y hasta la próxima. Ahora ya, una vez que hemos traspasado el programa, veis que todo está en verde y nada más. Venga, pues lo dicho, hasta la próxima.